Presentarles a Anabela Cachart, coordinadora pedagógica en EducaBot, y la idea es integrar la inteligencia artificial, pero empezando por la escuela. Así que, Anabela, muy, pero muy buenas tardes. Y estás muteada, te aviso, porque es una frase que nunca se ha dicho. Y ya tengo el ojo entrenado, ya tengo el ojo entrenado. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar en estos espacios donde nos dan la palabra para hablar de algo tan importante, así como fue la ley de bases, que me parece sumamente importante. La educación también es un tema que nos toca y que es importante de poder hablarlo, ¿no? En cómo mejorar la educación. Sí, por supuesto, cómo mejorarlo y justo mencionamos al Pacto de Mayo, que también la educación es protagonista en ese pacto, así que ojalá que todo pueda servir y obviamente estamos en la era de la inteligencia artificial y qué bueno esto de integrar la inteligencia artificial empieza por la escuela, o sea, y bueno, es un lindo puntapié inicial, ¿no? Sí, y creo que la realidad es que la inteligencia artificial en estos últimos años nos atravesó a todos. Digo, hoy creo que hablar de inteligencia artificial ya hace que todos sepamos, al menos llevado al chat GPT, pero de todas maneras todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Y como toda tecnología que se implementa de manera masiva a lo largo de toda la sociedad y que impacta en tantos ámbitos, desde la educación hasta el trabajo, empezamos a pensar y decir, ¿cómo nos imaginamos el futuro, ¿no? Desde el lado de la educación, nosotros tenemos un rol que es muy difícil, que es eh, cómo formar a un chico para un futuro que es completamente incierto hoy, ¿no? Y que la tecnología avanza y que cuando nosotros formamos en una cierta tecnología, tal vez en el momento que ese chico tenga que desempeñarse en un ámbito laboral, esa tecnología probablemente ya no exista, ¿no? Entonces, como educadores o inclusive, digo, como empresa educativa, que nosotros tratamos de mantenernos siempre a la vanguardia de las tecnologías y de poder llevar a los chicos a aprender no a utilizar una herramienta, sino a poder entender las bases de esa herramienta y entender habilidades que van de la mano con el uso de la tecnología, justamente por esto, porque hoy en día es todo muy volátil y así como hace un par de años la inteligencia artificial era una cosa muy de nicho, por decirlo de alguna manera. Había muy pocas personas que estaban trabajando sobre inteligencia artificial, aunque no es algo que surgió, digo, hace 2 años. De inteligencia artificial se viene trabajando hace muchísimos años, pero sí en este último tiempo tuvo una masividad o un acceso al público general que empezó a hacer un planteo de, bueno, cómo abarcamos este tema, cómo lo tratamos y sobre todo cómo trabajamos con los chicos para que entiendan cómo utilizar esa herramienta, entiendan los fundamentos de la herramienta y que también puedan entender los riesgos y los peligros que vienen alrededor de la herramienta. Entonces, nosotros desde Educabot lo primero que empezamos a pensar es, como lo hacemos en su momento, cuando fue el boom de la robótica y empezar a pensar, bueno, la robótica y la programación dentro del aula, que fue un desafío de cómo se abordaba esos contenidos dentro del ámbito educativo y sobre todo en chicos tan chicos, ¿no? que vienen trabajando con programación y robótica. Cuando nos encontramos con este problema no problema, vamos a decirlo desafío, porque para nosotros nunca es un problema, eh, pero cuando nos encontramos con el desafío de la inteligencia artificial y que muchas escuelas no saben bien cómo tratarlo y que es un tema delicado y que el desconocimiento también hace que tengan miedo a cómo abordarlo y a veces es más un tema de decir, bueno, se prohíbe el uso de la inteligencia artificial porque no entiendo muy bien la herramienta, no conozco de esto, entonces vamos a directamente obviarlo y nosotros desde Educabot justamente lo que hacemos es, bueno, poder desmitificar o poder abrir esa caja negra que es la tecnología, que es la inteligencia artificial, poder entenderla para después saber cómo utilizarla, ¿no? Para nosotros esa es como un poco nuestra filosofía de trabajo,
con la parte de robótica y programación implementamos la misma metodología, poder entender que un robot, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de la robótica, que un robot no es únicamente este robot de hollywoodense que tiene inteligencia artificial y que No, no tiene es esta forma. Terminator, no es Terminator, No es Terminator exactamente. Lo que pasa ni que, Transformers, vamos a hacerlo más moderno. claro, eso te iba a decir. Cuando yo le digo a mis alumnos Terminator, me miran como que no entienden muy bien, ya me quedé en el tiempo. Pero justamente el punto es poder entender de que nosotros estamos rodeados de robots cotidianamente. Entonces, en el momento que se empiezan a dar cuenta que hay un montón de dispositivos robóticos que los rodean en su día a día, no hace falta tener una aspiradora robot para poder tener un robot adentro de mi casa, eh, ahí empiezan a entender y decir, esto no es tan complejo, esto es muy fácil, inclusive es muy sencillo. Y empiezan como a perderle el miedo o a sacarle un poquito esa magia que tienen a veces las cosas desconocidas. Y esa es nuestra estrategia para poder eh, abordar un tema que tal vez ellos desconocen. Y con el tema de la inteligencia artificial, justamente nuestro abordaje va en ese mismo sentido, ¿no? No es el hecho de enseñarles cómo usar una inteligencia artificial, sino poder enseñarles qué es una inteligencia artificial, cómo funciona internamente, cómo abrir esa caja que implica la inteligencia artificial, una red neuronal y todo el proceso de machine learning que va detrás de una inteligencia artificial, para que los chicos, al entender ese proceso, le puedan quitar un poco el miedo, ellos y toda la institución educativa, los padres, todo alrededor de ese proceso de aprendizaje, se les pueda quitar un poco el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque el miedo siempre es a lo que yo no conozco. Entonces, un poco lo que nosotros planteamos y de la forma en que estamos abordando estos temas para acompañar a las escuelas en la implementación de conceptos y de aprendizaje de inteligencia artificial, justamente es en ese sentido, cómo bajar conceptos que son sumamente complejos de comprender, como las redes neuronales y todo lo que es el deep learning alrededor de la inteligencia artificial, cómo bajarlo a contenido pedagógicamente accesible para los chicos y para cualquier persona que no tenga conocimientos técnicos, eh, para poder entender cómo está conectado por dentro, por decirlo de alguna manera, cómo funciona y de esa manera poder eh, estar más preparado para el futuro. Y al momento que yo conozco algo, tal vez eso me sirve para el día de mañana poder armar como sé cómo funciona, sé cómo piensa de alguna manera esa inteligencia artificial, estoy más preparado para poder entender cómo le tengo que hacer el prompt para pedirle algo específico, ¿no? Por ejemplo, un chat Claro, GPT. no es solamente que entiendan que se puede hacer una pregunta a una herramienta o utilizar el prompt en una herramienta o la utilización de una herramienta, sino qué pasa por dentro, cómo piensa, cómo está armado su red cerebral, o sea, que es la neuronal, como para que sea después, empezamos con algo lúdico, pero que después sea algo intuitivo y totalmente amigable, exponerse a cualquier cosa que le pase en la vida laboral o educativa, como para poder interpretar y armar las automatizaciones, por ejemplo, educar a las herramientas y, bueno, utilizar las funciones de memoria, todo lo que la inteligencia artificial nos está permitiendo y no solamente la pantalla de utilización de una herramienta determinada para tal cosa, otra herramienta para la otra, que está buenísima la solución, pero si no, trabajamos automáticamente y no entendemos por qué, ni cómo, ni todas las ventajas que podemos tener, ¿no? Al utilizarlas. Pero bueno, es todo un desafío y sobre todo integrar a los chicos y todo esto que me estás diciendo desde la robótica, la inteligencia artificial, bueno, Internet de las cosas, que también que todo viene de Machine Learning y todo lo que, el paquete que viene de automatizaciones. La verdad que es todo un mundo nuevo y que no está en la currícula de todos los colegios, entonces es apasionante lo que ustedes se dedican. Felicitaciones por un lado y gracias por traernos estos temas tan apasionantes y bueno, espero que sigamos generando juntos y que podamos traer hasta con algún caso práctico, si te parece, pues después podemos arreglar en producción y decir, bueno, implementamos tal tema y los chicos de tal edad están haciendo tal otro, y porque está bueno que se vaya entendiendo y dónde los implementa todo como para poder seguir creciendo en estos temas. Hagamos el Netflix como hicimos con el doctor Núñez recién. Después podemos hacer un poco más adelante, podemos hacer traer también ya con un caso práctico
si les parece. Pero quería Sí, agradecerte, y Anabela, ahora un lujo tenerlas. bueno, nada, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, y la realidad es que sí, a nosotros nos encanta involucrarnos y yo te iba a hacer una contrapuesta. En realidad, más allá de poder mostrar el proceso funcionando, hay algo que a nosotros nos enriquece mucho, que es nosotros desde el lado del equipo técnico de Educabot, somos muy apasionados en lo que hacemos y te podemos contar como más la interna de cómo pensamos los productos que desarrollamos, que siempre están desarrollados y muy pensados para la implementación en el aula, pero algo que nos llama muchísimo la atención y nos encanta es cuando los propios chicos que usan la herramienta son los mismos técnicos que tienen que explicarte cómo funciona. Y te sorprende muchísimo, nosotros nos pasa con chicos de 6, 7 años que le están enseñando a sus papás a cómo programar. Y los padres se quedan enloquecidos justamente Claro, por no, eso, porque es el mismo chico el que te eso, enseña, ¿no? total, lo llevan a la casa. Así que bueno, son más temas, más desafíos, más tiempo. Buenísimo, me encanta. Así que ya después arreglamos, Anabela, para hacer la parte 2, episodio 2. Te agradezco muchísimo y gracias por compartir con Generadores TV. Muchísimas gracias. Por favor, cuando quieran. Vamos a la tanda, así